Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Este es el programa número 43, donde buscamos llevar cada vez más lejos la palabra de nuestro Salvador. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar durante la próxima hora y un poquito más con mi equipo. Priscila Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andás? Muy bien. Con ansias de empezar un nuevo programa. Sí, con ansias. Y también, ¿quién nos acompaña en la mesa? Nos acompaña también la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo vinieron? Muy bien, una excelente semana. ¿Quién más nos acompaña en la mesa? En la mesa nos acompaña, como no podría ser de otra manera, el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo están, chicos? Lindo día el de hoy, mucho sol, pleno sol, y espero que el programa también sea lleno del sol de justicia que es nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a saludar obviamente a nuestra audiencia, que nos escuchan de todas partes del mundo. Solamente por recordar, nos escuchan de Estados Unidos, Brasil, México, Alemania, Rusia, España. Esta semana se sumó también Guatemala y Ecuador con Costa Rica. Y Hong Kong. Así que bueno, un saludo a todos los oyentes que nos escuchan desde siempre y a todos los nuevos oyentes que estamos ganando. Sí, bueno, y también había más oyentes hombres que mujeres, y ahora está aumentando el porcentaje de mujeres que también nos escuchan. Se aumenta el público, sí, está más parejo. Está más parejo el público. Bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer. ¿A qué números? Bueno, para comunicarse con el pastor pueden hacerlo al 11 51 225 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia es al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Y si quieren hacerlo por Gmail pueden hacerlo a iglesiauad.belarga@gmail.com. Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados a través de Radio Convicción, una radio cristiana online, y se estrena también en Spotify y otras plataformas de podcast como Anchor, Apple Podcast, entre otras, ¿no? Sí. Recuerden también que pueden escuchar este programa a través de YouTube, en mi canal personal, Ariel Alejandro Monroy, y las prédicas de nuestro pastor lo pueden hacer a través de su canal personal, que es Pastor Ramón Argañarás, UAD Banfield. Si nos buscan en las redes sociales, lo pueden hacer a través de Facebook como Iglesia Cristo Viene. Uh-huh. ¿Sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a arrancar con los viajes misioneros de Pablo. Vamos a ir por el primer viaje misionero. Uh-huh. Bueno, para todos aquellos que leyeron la Biblia, son habituales lectores de la Biblia, saben acerca de los viajes misioneros de Pablo. Y vamos a darles un bosquejo antes de arrancar con el programa de manera habitual, con música y todo como hacemos siempre. Si nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 13 y 14 nos empieza a contar cómo fue este primer viaje donde Bernabé y Saulo comienzan su actividad misionera. Claro, el Espíritu Santo reveló a los profetas de la iglesia en Antioquía que Pablo debía emprender un apostolado itinerante en Hechos, capítulo 13, primeros versículos, ¿no? Sí, aquí la Biblia nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, se desconoce la fecha precisa de este viaje, aunque es situado entre los años 45 y 50 después de Cristo. Y tampoco se sabe cuánto tiempo duró. Bernabé, que era mayor, dirigía la misión, pero Pablo, que era una persona más elocuente, se destacó pronto. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, también los acompañaba. El pequeño grupo se dirigió de Antioquía a Seleucia, en la desembocadura del río Orontes. De allí se embarcaron hacia Chipre, que era el país de origen de Bernabé. Uh-huh. Los tres misioneros desembarcaron en Salamina, sobre la costa oriental de Chipre, y empezaron a predicar el evangelio en las sinagogas. Y de esta manera atravesaron toda la isla, llegando al puerto de Pafos, en el suroeste. Pablo, el procónsul romano, que vivía en esta ciudad, estaba interesado en conocer el evangelio, a pesar de que había un falso profeta judío, Bar Jesús, que tenía por sobrenombre Elimas, que significa el mago.
y bueno, él gozaba del favor del procónsul. Bueno, la pasión con la cual se oponía a la palabra de Dios indignó a Pablo, que le anunció al mago que el Señor le heriría de ceguera. Testigo de esta intervención divina y atento a las enseñanzas de los misioneros, abrazó de corazón la fe cristiana. Todo este relato lo encuentran en Hechos, capítulo 13, desde el versículo 6 al 12, por si quieren ir a sus Biblias. Sí, es preciso recordar que siempre en todas las posibilidades que uno tiene de poder llevar la palabra de Dios, siempre vamos a encontrarnos con detractores, por así decirlo, ¿no? Como gente que quiere tapar la palabra de Dios, o buscar la manera de que no creas, o buscar la manera en la que ni siquiera puedas llegar a tener el interés en escucharlo, tirando por tierra todo lo que se está diciendo, ¿no? Todo lo que se está predicando. Bueno, ese es el día de hoy que también encontramos a personas que no están interesadas en escuchar la palabra de Dios y hacen maniobras para que tampoco te llegues a interesar a escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, el Evangelio siempre va a estar presente y Dios es más fuerte que todo eso. El Evangelio es palabra viva, entonces estas cosas que nosotros estamos viendo en el primer viaje de Pablo, donde ya se encontró con detractores, por más que haya gente interesada en encontrar la salvación, en interesarse en Dios, en interesarse en su palabra, ya había detractores en ese momento, y bueno, como bien dijo Pipi recién, hay detractores hoy en día, y es ahí donde tenemos que tener mayor cuidado, por así decirlo, o tener mayor fe para poder, a pesar de todo, seguir predicando de la palabra de Dios. Sí, siempre bueno, pedir misericordia para que Dios toque esos corazones detractores. ¿Pastor? Sí, qué lindo es lo que están hablando. Siempre hay oposición. En todo lo que demanda acción de vida, siempre hay oposición, no solamente en lo espiritual. Pero si se trata de esto que estamos anunciando, de llevar la palabra del Señor a otros lugares, tal vez lugares remotos, como dirían los norteamericanos, a lugares foráneos, ellos dicen foráneo a todo lo que no es de su tierra, así como los judíos llaman aún desde el tiempo bíblico gentiles a todos los habitantes de cualquier nación que no sean judíos. Cada quien tiene su manera de dividir, de separar o de caratular, no me salía la palabra. Pero es importante el tema de estos viajes misioneros. Algunos dicen son 4 los viajes misioneros de Pablo. Nosotros tenemos el énfasis, por supuesto guiado por el pastor de la iglesia, en 3 viajes misioneros, porque en esos primeros 3 viajes misioneros claramente se dice el Espíritu Santo, como ya vimos en este primero, los ungió y los dirigió. Del cuarto, que muchos dicen el cuarto viaje misionero, no es tal como uno pretende ver los viajes misioneros. ¿Por qué digo no es tal? Porque llevaron preso a Pablo. Lo llevaron de Jerusalén a Roma. Ahora que Pablo, por tener lleno su corazón y su vida del Espíritu Santo y del Evangelio, y el testimonio que en Hechos lo compartió 3 veces, se repite una 4ª vez luego en la carta a los Filipenses, pero en Hechos 3 veces él comparte el testimonio del cambio trascendental que tuvo su vida. Él no era así, pero ahora en esta vida, con la propuesta que Dios le da, él tiene la imperiosa necesidad de compartir ese cambio, y más si el Espíritu Santo lo capacitó, primero señalando en la congregación donde estaba. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo habló como hoy habla, indicando claramente qué es lo que hay que hacer en todo. Y si se trata de ministrar, ministrar es dar. Si se trata de dar lo del Señor o ministrar lo del Señor, por supuesto que necesito la orden precisa, clara, sencilla y práctica del Espíritu Santo para moverme. Uno puede ver tantas cosas, entre ellas la doctrina de imposición de mano. ¿Cómo vino la unción para ministrar a Bernabé y Saulo? A través de las manos del presbiterio. El presbiterio es el ministerio de la iglesia, que dice ahí lo que ustedes leyeron, Ariel y Pri, que había profetas, que había maestros. O
son los pastores de esa congregación. El sentir está en todos, por eso es la voz del Espíritu, no que estaban orando y se escuchó, tienen que separar a Bernabé, no, puso un sentir en cada corazón. Cuando se comparte, debe ser de Dios, debe ser del Espíritu Santo. Entonces cuando uno obedece, y en este caso dice, se le impone la mano, ahí va la unción del Espíritu capacitado, en este caso, para viajes misioneros. Y en cada viaje vamos a ver, hay oposición, sí, pero también hay gente que tiene el corazón dispuesto a recibirlo de Dios, y muchos para confirmar que la buena vida que llevan realmente es buena vida. Termino con esta parte. El Evangelio dice, la luz vino, pero los hombres rechazaron la luz. ¿Y por qué rechazaron la luz? Dice, porque sus obras eran malas, y para que no se les descubran que eran malas, por eso no vienen a la luz y escapan a la luz. Parte de la oposición que después a lo largo del programa lo vamos a ir desarrollando. Amén. Así es. Vamos a seguir desarrollando este tema. Quisimos dar un bosquejo principal o para calentar un poco el programa ya para ya ir entrando en tema. Un precalentamiento. Bueno, vamos a empezar este programa ahora sí con una canción de Yassiri Guirini que se llama Te seguiré. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré.
a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No volveremos atrás. Te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Hola, bendiciones. Mi nombre es Noemí y estoy agradecida a Dios porque a través de cada programa he recibido muchas bendiciones. Y aprovecho para mandar un saludo cordial a todos los oyentes, a los chicos de la radio, al pastor, que Dios continúe usando sus vidas. Estábamos escuchando de Yaciri Guidini la canción Te Seguiré y vamos a continuar con nuestro programa con este viaje de Pablo, ¿no? Sí, continuamos con los viajes de Pablo. ¿Mico? Sí, siguiendo con este tema, Pergué era una ciudad importante de Panfilia que estaba sobre la orilla derecha del río Cestro, que tenía una población insignificante hasta que los romanos la hicieron capital de la provincia. Esta ciudad fue el asiento de una diosa asiática de la fertilidad que desempeñaba funciones similares a las de Diana de Éfeso y a quien la gente llamaba reina de Pergué. Acá Pablo desembarcó acompañado por Bernabé en su primer viaje apostólico, porque Juan se había apartado de ellos yendo hacia Jerusalén. Así que Pablo y Bernabé, pasando de Pergué, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado. Pablo siguió con su método de ir primero a las sinagogas. Los judíos estaban dispersados por todas partes del Imperio Romano y habían establecido sinagogas en todas las ciudades donde vivían. Y cuando llegaban visitantes de Jerusalén, ya que los judíos deseaban escuchar alguna palabra de la capital religiosa, después de leer las escrituras, la ley y los profetas, invitaban al visitante a decir algo. Esto siempre le daba a Pablo una oportunidad para hablar acerca de Cristo. Y leyendo el versículo 16 del capítulo 13 de Hechos, que es en donde empieza a dar su sermón Pablo en la sinagoga, podemos llegar a la conclusión que ahí había judíos y probablemente algunos no judíos convertidos al judaísmo. Porque dice en este versículo: entonces Pablo se levantó y hecha señal de silencio con la mano, dijo: israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y si seguimos leyendo, vemos que Pablo estaba haciendo lo mismo que hizo Esteban ante el concilio antes de que lo apedrearan. Ellos hicieron un recuento de la historia de la nación, desde Abraham hasta David, mostrándoles que de Jesús hablaban y que en él se cumplen las promesas y que de antemano fue anunciado lo que iba a acontecer con Jesús y para qué. Así que entonces Pablo en su sermón repasó la historia de Israel hasta el tiempo de Jesucristo para presentarles al Salvador. Y al continuar Pablo exponiendo su reseña histórica, destacó también que todo sucedió como cumplimiento de la profecía. Ellos estaban cumpliendo las profecías al mismo tiempo que las leían todos los días de reposo al crucificar a Jesús sin hallar en él causa digna de muerte. Leían las profecías sin comprensión alguna de lo que leían. Y se puede notar también que en este sermón de Pablo, su punto central y su núcleo esencial era la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este era el mensaje. Simón Pedro lo predicó y en este momento Pablo también. Y no hubo ni el más mínimo desacuerdo en el mensaje de estos dos apóstoles. Y en los versículos 32 y 33 de Hechos, también Pablo continuó
con su sermón diciendo: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta referencia del Antiguo Testamento en el Salmo 2, versículo 7, se refiere a la resurrección de Cristo. La expresión yo te he engendrado hoy se refiere a su resurrección. Cristo fue engendrado al salir de la tumba porque Él es el Hijo eterno de Dios y Dios es el Padre eterno. Ellos estuvieron en esa relación por toda la eternidad. Es su posición en la Trinidad. No tiene que ver con alguien naciendo, sino con alguien siendo engendrado de entre los muertos. Después Pablo continuó hablando de la resurrección, explicando el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo, diciendo que por medio de Jesús se anuncia perdón de pecados y que todo aquello de que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Y terminó Pablo concluyendo pidiéndoles que no rechacen el mensaje de Cristo de redención. Y cuando ellos, finalmente, Pablo y Bernabé, salieron de la sinagoga, los gentiles querían seguir escuchando más del mensaje. Seguramente el sermón de Pablo les causó impacto a muchos, porque al siguiente sábado que ellos estuvieron ahí de vuelta, casi toda la ciudad se reunió para escuchar a Pablo hablar de la palabra de Dios. Pero esto a los judíos no les gustó, los llenó de celos y por eso contradecían a Pablo y Bernabé. Y entonces por esto ellos le dijeron a estos judíos: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este fue el esquema recurrente. El evangelio se predicó primero a los judíos, ellos lo rechazaron, así que ellos se dirigieron a los gentiles con el mensaje de las buenas noticias y creían y glorificaban la palabra del Señor. Y así también se difundía un mensaje por toda esta provincia. Aunque al final Pablo y Bernabé fueron expulsados de este lugar porque los judíos incitaron en contra de ellos a mujeres piadosas y distinguidas de la provincia y a los principales de esta ciudad. Bueno, nuevamente nos encontramos con detractores que, a pesar de que ellos trataban de sabotear, por así decirlo, la palabra de Dios, nos encontramos con que la gente los quería aún así seguir, y cada vez que ellos predicaban, más gente es la que se acercaba. Sí, a pesar de que, bueno, como dijo Nicole, y recalcando que primero se iba a predicar a los judíos lo rechazaban, entonces volvían a los gentiles, y ellos eran los que más querían saber más del evangelio que predicaba Pablo. Yo también ahí creo un poco en el hecho de que como los judíos saben que, por así decirlo, ¿no?, entre comillas, son salvados ya por la sangre, por su genética, por así decirlo, echaban por tierra lo que la gente iba diciendo. Entonces es como que la gente que no pertenecía a la rama de los judíos eran los que estaban más involucrados o más pendientes, con mayor interés de querer saber de la palabra de Dios, y bueno, buscaban en Pablo y Bernabé esta salvación. ¿Pastor? Sí, ya desde el primer lugar donde se predicó con el procónsul Sergio Paulo, uno puede ver tremenda oposición, y la oposición se basa en esto que les voy a marcar a continuación. Al diablo le gusta ver que la gente sea ignorante, así como suena, ignorante. Cuanto menos sabes, mejor para mí, dice Satanás. El procónsul, que era una persona instruida, podemos descubrir también en Cornelio, otro romano, persona instruida, que eran, dice así la Biblia, tenían vidas piadosas y hacían oraciones, no a cualquier ídolo. Ellos en su interior, por ser creación de Dios, el hombre, cualquier hombre y mujer también, en su interior tiene la inclinación para buscar a Dios,
Que se tape esa inclinación ya es un asunto personal. A eso le gusta al adversario de nuestra vida y de la creación de Dios. Que vivamos en ignorancia total, absoluta. Cuando más sencillo sos, mejor para Satanás. Cuando más alejado estás, mejor para Satanás. Por eso hay que predicar el Evangelio. Mirá lo que le pasó a este agente de Satanás en el primer caso. Dios lo cegó. Y eso es todo un mensaje. Hay gente que cree saber algo y no sabe nada de Dios. Hay gente que no se da cuenta y se levanta en oposición a lo que Dios pretende hacer en cada vida. Por ignorante que es, cae en las trampas del maligno. ¿Por qué digo por ignorante? Porque la Biblia te dice a vos y me dice a mí: el avisado ve el mal y se esconde. Solamente somos avisados en la luz de Dios, con la gracia de Dios. Y nosotros personalmente sabemos cuándo algo es bueno y cuándo no es bueno. Y si no, Dios te va a mostrar primero, como en el caso de este, que no sé si fue salvo, pero quedó ciego porque el Espíritu Santo le reveló a Pablo que estaba el corazón lleno de maldad y que nunca iba a dejar de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea que no había disposición a cambio ninguno. Estaba cómodo ahí donde estaba y pretendiendo usurpar también la intimidad de Sergio Paulo, el gobernador, y de su familia, y de todo lo que en esa isla terminaron aceptando el Evangelio. En lo que refirió Micol, también hay oposición y los expulsan a ellos. Y en otros casos vamos a descubrir que los pretenden adorar y que también los apedrean. Pero por causa del Evangelio, ¿dónde está la protección de Dios? Está la protección de Dios. No los mataron en ese momento. Y sabrá Dios por qué permite ciertas circunstancias difíciles y duras para enfrentar y entender. Pero de algo podemos estar seguros. Mientras se preserva la vida y uno marcha adelante en forma especial para llevar el mensaje de la palabra donde Dios está indicando, está la bendita protección de Dios. Dios siempre está con nosotros, siempre nos cuida, siempre nos guarda, siempre nos alienta y siempre nos llena de satisfacción. Vamos a seguir descubriendo acerca de cómo continúa este primer viaje. Pero vamos a dejaros ahora con una canción de Abraham y Betilisa que se llama Una Nueva Canción. Sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol aunque la noche fue oscura, vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino lo eres tú. Es que mi senda y mi destino lo eres tú. En el desierto aprendí que mi vida depende de ti. Cuando pensé que iba a morir,
tiene el dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia seguro estoy. Hay una nueva canción. Volvimos, estábamos escuchando una nueva canción de Abraham y Betty Lisa y vamos a continuar debatiendo acerca de este primer viaje de Pablo. Sí. En el Evangelio se expandió por todo el país y las autoridades de Antioquía, de Pisidia, alertadas por los judíos, expulsaron a Pablo y Bernabé. Esto lo comenta en Hechos capítulo 13, versículo 50. Y se dirigieron entonces a Iconio, donde hubo numerosas conversiones de judíos y gentiles. Eso es en Hechos, capítulo 13, del 51 y capítulo 14, versículo 1. Los judíos que mantenían una postura de hostilidad sublevaron una parte de la ciudad contra los misioneros que partieron hacia Listra y después a Derbe, ciudades importantes de Licaonia. Esto lo comenta en Hechos, capítulo 14, del versículo 2 al 6. En Listra, Pablo curó milagrosamente a un hombre paralítico de nacimiento. La multitud, que creía que se trataba de los dioses Júpiter y Mercurio, les querían ofrecer sacrificios. Bernabé y Pablo se opusieron a ello, y Pablo pronunció su discurso contra la idolatría, resumido en los versículos 15 y 18, donde indica: Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal del silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Este es el segundo de los discursos de Pablo que nos refiere Lucas. La conversión de Timoteo se produjo indudablemente en Listra. Los judíos de Antioquía y de Iconio se amotinaron entonces junto al pueblo y Pablo fue lapidado, sacado de la ciudad y dejado por muerto. Esto es Hechos capítulo 14, versículo 19, que nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Sin embargo, Dios lo reanimó y se dirigió con Bernabé a Derbe, posiblemente sobre el límite suroriental de la provincia de Galacia. Esto lo comenta en Hechos 14:20, que dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Bueno, acá estamos viendo lo que el pastor nos estaba comentando brevemente, de que por más que ellos estén llevando la palabra de Dios y haya gente que, como así nosotros lo estamos diciendo, los detractores, hay gente que los quería fuera de ahí, no querían que se conozca la palabra de Dios. Entonces una de las maneras era echarlos de las ciudades y llegando al punto de apedrearlos. Bueno, eso ya fue un ataque físico que recibieron por tratar de llevar el evangelio, ¿no? Hay que ser muy fuerte en la fe, por eso hoy en día se escuchan testimonios de misioneros que van a lugares inhóspitos en el planeta, en los cuales la palabra de Dios es significado, es sinónimo de muerte o de no tenés por qué estar hablando de esto acá. Entonces el trabajo de misionero es un trabajo realmente valeroso, un trabajo que tenés que tener una fe enorme y confiar en Dios a pesar de todo lo que pueda llegar a suceder. Bueno, en este caso vemos en la Biblia, Pablo fue apedreado. Bueno, y recalcar también que, como dice este pasaje bíblico, que Pablo quedó mal, por así decirlo, y Dios lo reanimó y le dijo: vamos, adelante, no puedes
echarte, como decimos nosotros, echarte a morir por la situación que vivió, pero fue fuerte que lo hayan apedreado y encima lo sacaron de la ciudad. Uh-huh. Y encima habían creído que él había muerto, pero bueno, la gracia de Dios es más fuerte y bueno, él salió adelante. Uh-huh. ¿Pastor? Sí, hay muchísimos casos también en nuestros días sobre, no solamente así como a Pablo, piedras para tratar de matarlo. Hay misioneros que mueren a flechazos, a lanzazos, y muchas veces en otras regiones donde están un poco más adelantadas de arco y flecha, mueren degollados, literalmente, o ametrallados. Se han dado casos que ponen a los misioneros dentro de un auto viejo y le mandan un misilazo para que explote todo junto, por predicar el Evangelio. ¿Que no sabían ellos que su vida podía terminar de esa manera? Saldría de una forma terrible de este mundo, tan solo por tratar de obedecer algo que a ellos se les ocurrió, fue la dirección del Espíritu Santo de Dios. Evidentemente sabemos poco y nada de eso, porque cada quien es responsable de su propia vida delante de la presencia del Señor. Y recuerdan esta frase, parecido no es igual. Cada quien es responsable de su salvación. No importa que mi papá haya sido pastor, misionero o evangelista, no, es personal. Si vos invitaste al Señor y después de haber invitado al Señor, te mantuviste fiel al Señor, fiel a lo que vas entendiendo de la hermosa palabra del Señor, que da para hablar este tema. Pero lo cierto es, hermanos, el Evangelio se predica a pesar de oposición o pérdida de vidas muy jóvenes. Hay lugares en el mundo donde no se tolera la palabra del Señor ni el Evangelio de la cruz, y muchos jóvenes son violentados, muertos, masacrados terriblemente, tan solo por predicar el Evangelio del Señor. ¿Y Dios no mira eso? Claro que sí lo mira. Apocalipsis nos dice que cuando finalmente Dios derrumbe esa funesta asamblea o conjuro que se hizo contra el Evangelio entre los políticos, entre lo jurídico y la fuerza militar, cuando Dios destruya eso, dice, y ustedes compraron, vendieron, traficaron almas y asesinaron a quienes yo les envié con mi palabra. Ahí en el Evangelio hay un hecho donde se resalta que Jerusalén siempre mató a todos los que le fueron enviados con el mensaje del Señor. ¿Que Dios no ve la sangre derramada? ¿Que Dios no pudo frenar a Caín cuando asesinó a su hermano Abel? Sí que lo pudo hacer, pero Dios nunca va a avasallar la voluntad humana, ni para bien ni para mal. Pero en algunos casos específicos, sí, Dios te asegura, hombres van a morir para que vos vivas. Dios tiene una protección especial sobre cada uno de sus hijos. Pero escuchen esto, cada uno tiene un programa especial de parte de Dios. Y sabe Dios dónde poner su protección y dónde no poner su protección, y según lo que revela la Biblia, para un mejor galardón. ¿Cómo fue esa vida antes de su muerte? No lo sabemos. ¿Cómo es la vida antes de la muerte de cada hijo de Dios? No lo sabemos. Aún si me llega al oído y fulano de tal se suicidó, se fue al infierno. No digas eso, no sabes. Porque los últimos instantes de cada vida lo conoce Dios. Y hasta el último momento de respirar y tener el alma en el cuerpo, si consciente o inconsciente llego a mencionar, perdóname Dios, recibo perdón de Dios y me escapé de la condenación como por fuego, como dice la Escritura. Pero son secretos, son misterios. Lo que a mí me debe interesar, si estoy cumpliendo o no, en lo que Dios me va haciendo entender que debo vivir y debo compartir, aunque el llamado es general. Bueno, también estoy aclarando, de eso general, Dios sabe cómo soy, Dios sabe cómo entiendo, y Dios sabe mi disposición a obedecer o no. Y así me trata, y así me ama, y así me enseña, así me guía. Vamos a seguir hablando de estos hermosos viajes
misioneros y también de su regreso, porque es importante no solamente tirar la semilla, hay que abonar la tierra, hay que regar la tierra y esperar en Dios, porque el crecimiento lo da Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa en el próximo bloque. Los vamos a dejar ahora con una canción de Tercer Cielo y In Light que se llama El Dios de lo Extraordinario. Puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer, y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe, tu poder lo hace realidad, y tu plan es mejor, tu presencia se lleva el dolor, contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Lo que vas a hacer, oh, te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Estábamos escuchando de Tercer Cielo con In Light, el Dios de lo Extraordinario. Y antes de continuar con nuestro programa, vamos a recordarles las vías de contacto. Si se quieren comunicar con el pastor, lo pueden hacer al número 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia, lo pueden hacer al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Y para todos aquellos que están en otras partes del mundo, nos pueden mandar un email a iglesiauad.belarga@gmail.com, iglesiauad.belarga@gmail.com. Para aquellos que se quieran comunicar a través de las redes sociales, lo pueden hacer a través de Facebook, Iglesia Cristo Viene, UAD Banfield. Y recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Convicción, una radio cristiana online. Y se estrena también en podcast, no solamente en Spotify, sino también en Apple Podcasts, Anchor, entre otras.
Ahora bien, para continuar con nuestro programa y finalizar este primer viaje de Pablo, vamos a ir a la Biblia una vez más en el libro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, la palabra dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Qué interesante es el orden que este salmo marca de lo que Dios ve en lo que acontece en su mundo, en el mundo que Él creó. La naturaleza sigue su curso, de ahí la referencia a la salida y puesta del sol. Lo que sucede un día a otro día, una noche a otra noche, sin importar cómo los habitantes de ese mundo están marcando el paso del tiempo. Bíblicamente se enseña que la vida se registra en el movimiento así, de una tarde a otra tarde. Y fue la tarde del primer día y fue la tarde del segundo día. Parece que por la mañana siempre es un tiempo de preparación. El mediodía, un tiempo de reponer energía. Y la actividad humana comienza realmente por la tarde. Lo mismo la naturaleza, todos los seres creados. Y lo espiritual, lo que Dios ve y que debe estar siempre, es que su palabra corre por todo el mundo. Dice así el Salmo, de un extremo a otro extremo. Y donde la palabra encuentra lugar, la palabra hace lo que siempre realiza. Milagro tras milagro, bendición tras bendición, señales, portentos, maravillas. Por eso es importante el tema de llevar la palabra. ¿Quién la lleva? Aquel que Dios envía. En este caso, estamos mirando los viajes misioneros de Pablo, sello distintivo, llamado por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, guardado y sostenido por el Espíritu Santo, porque más allá de lo que quiere, tanto Satanás como el mundo que no le conoce, hacer con los cristianos, escuchen esto, solo se hace lo que Dios permite. Solo se hace lo que Dios permite. Aquel como Pablo, que es apedreado, por supuesto que Dios lo preparó de antemano, hasta le dio fortaleza física. Y si no es el tiempo de Dios de su partida, te puedo asegurar, si se murió, Dios lo resucita. Tienes que hacer algo todavía. Y Dios te da nuevas oportunidades. Porque también hoy está el tema de la resurrección, mediante la imposición de la fe y el trabajo del Espíritu Santo. Algún día les voy a hablar sobre cómo Dios hasta nos enseñó a resucitar un muerto. Pero hay que oír qué es lo que Dios tiene para esa persona. Entonces se puede, si no, no. También hay casos ridículos que pretendieron resucitar muertos, también diciendo por la fe en Jesús. Y fue un caso ridículo, porque por más que se le gritó a ese muerto, el muerto no se resucitó. Y qué mal que quedó, ¿no? Ahora la pregunta, ¿qué experiencia aquel que supuestamente era canal de Dios o ministro de Dios para resucitar ese muerto? ¿Cómo quedó? Y se puso en evidencia, no era de Dios. Así de sencillo. Si algo viene de Dios, eso siempre se cumple. Dios está mirando
apoyando y sosteniendo a quien lleva su palabra por todo el mundo. Pero este es el requisito: llevar la palabra de Dios. No prediques la costumbre de tu cultura, no sirve. Lleva la palabra de Dios. Respeta la cultura a donde Dios te envía y te evitas un montón de problemas. Dice la palabra en 1 de Pedro: mejor es que padezcáis haciendo la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta, que padecer como malhechor, padecer como irrespetuoso, padecer porque te lo ganaste. La vida en sí trae y tiene muchos problemas. Y si querés moverte diferente, hacelo con la bendición de Dios, porque si no, hay enemigos por doquier, empezando por Satanás y la gente que sin saberlo está aliada con Satanás y se levanta también en franca oposición. Pero Dios ve esto, que su palabra sigue corriendo, corre por todo el mundo, y podemos usar los medios masivos de comunicación como ahora lo estamos haciendo, vía internet. En la reunión de Santa Cena les marqué las dos únicas causas por las cuales uno no puede participar de la mesa del Señor, ¿no? Y una de ellas sencillamente es por estar de viaje. Bueno, ahora podemos decir que queda una sola, porque puedo estar viajando, qué sé yo, a Europa, pero si sé el día y el horario de la reunión de Santa Cena y me comunico como hacemos ahora, online. Me siguen, antes no había esa comodidad que ahora tenemos. Entonces uno puede descubrir con la guía del Señor en la sociedad, también más chiquito, en la familia, con los amigos que tenemos y disfrutamos algunos momentitos. Hay de todo, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero lo vemos con la luz de Dios. Sin la luz de Dios, y somos del montoncito que se conforma con un auto promedio, una autoevaluación, y por lo tanto mal juzga si uno lo ve desde la óptica de honrar al Señor en todo, haciendo su buena voluntad. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba a sí mismo. Pablo ahora se ganó un puesto de liderazgo, porque comenzó el viaje Bernabé a la cabeza, que era una personalidad realmente de ejemplo en su tiempo, en su iglesia, en su sociedad. Por algo se le llamó hijo de consolación, siempre dispuesto a brindar el corazón grande, lleno de las bendiciones de Dios, bendición solidaria a quien lo necesita, sin importar si creía o no. Por eso se le llamó hijo de consolación. Era un hombre, bueno, puede decir, un pan de Dios, digno de llevar ejemplo de vida y también el evangelio fuera de su país, fuera de su frontera, lejos, en el extranjero, llevar la palabra. Después tiene un corazón grande. Él siempre pensó que el evangelio había que compartirlo, no solamente era para los judíos, y más en aquel tiempo se creía que los judíos eran los únicos a los cuales Dios bendecía. ¿Qué vamos a compartir la gracia del cielo con los que no saben nada del tema espiritual? Pablo dice: hay gente natural, hay gente carnal y gente espiritual. Pero entre los judíos hay cierto rechazo a la cruz. No puede ser que una muerte tan cruenta y destinada para los ladrones, para los asesinos, que el Mesías haya muerto en la cruz. No les encerraba. Y más si uno ve una crónica que menciona un tal Gamaliel, un maestro principal de los judíos. Ahí en Hechos está, cuando juzgaban la sanidad de ese cojo de nacimiento. Gamaliel da un pequeño recuento de levantamientos contra el imperio y contra la religión judía, y pone los nombres ahí, y dice la cantidad de seguidores, pero en todos dice: muerto el líder, se acabó la revuelta, se acabó la religión, se acabó la sedición. Y pensaban que iba a pasar lo mismo con lo que ellos decían los nazarenos. Ya murió Jesús, y en cuestión de, no sé, días, semanas, todo desaparece. Pero también dijo: pero cuidado, no vaya a ser que estemos batallando contra Dios. Intelecto puro, por las dudas. Estadistas puros. Va
puede ser de Dios. Eso el tiempo lo va a comprobar. Bueno, tengo una palabra para Gamaliel y para los judíos. No esperes demasiado en el tiempo para comprobar algo, si realmente es de Dios o no es de Dios. Dios está al lado tuyo, cerca de ti está la palabra, en tu mente y en tu corazón, dice la Escritura. Dios siempre vela para que su palabra corra por todo el mundo, sea hombre, sea mujer. Lleva no la costumbre de tu vida, en la sociedad donde naciste, lleva la palabra de Dios. Hay lugares en el mundo en que lo que para nosotros es buena costumbre y realidad divina para buscar más bendición de Dios. Por ejemplo, el matrimonio. Aquí en esta parte del mundo, en Argentina, todavía está esa idea tradicional. Hay que formar familias, el hombre tiene que encontrar su media naranja, también la mujer tiene que encontrar su medio naranjo, o medio quinoto, pero ser una pareja, porque es lo que Dios está diciendo, que ahí está la bendición de Dios. Porque la Biblia dice, Dios unió la primera pareja humana y de allí, en toda la historia de la Biblia, está diciendo hombre y mujer, un hombre y una mujer. Acá lo aceptamos, pero en lugares de Europa supuestamente muy cultos, por ejemplo Inglaterra, te escuchan una enseñanza sobre la importancia de la familia cristiana, un hombre y una mujer y nada más. Sos reo de cárcel, estás discriminando a los demás, te estás ensalzando sobre los demás, no debes mal juzgar y te abren una causa judicial y puedes ir preso o pagar una fianza tremenda tan solo por predicar lo que vos sabés que bíblicamente es cierto. No se puede hablar mal contra nadie porque hay que respetar la decisión de cada uno. Le gusta como estás diciendo que sea un hombre y una mujer, perfecto. Pero no debes rechazar la idea que a algunos les gusta, no, hombre con hombre, mujer con mujer, o hacerlo múltiple, matrimonio múltiple, o tantas mujeres, o tantos hombres, o un solo hombre con tantas mujeres, o una sola mujer con tantos hombres. Todo hay que respetar, porque si no, estás erigiéndote como un juez injusto. No tienes en cuenta muchas consideraciones que la vida ha planteado a esa gente. Bueno, ahí hay que llevar el mensaje del Evangelio a esta gente ignorante de Dios, careciente de la luz del cielo. Y que te voy a hablar de ejemplos de predicar el Evangelio en países del área musulmana o del Islam o en área comunista. ¿Qué? ¿El enemigo quién es? El enemigo es el occidente, el enemigo es el gobierno de Estados Unidos, el enemigo, bueno, cada uno se erige su propio enemigo, más allá del mensaje que la Biblia revela quién es el verdadero enemigo de la humanidad, que no puede contra Dios, pero sí, dice, hace guerra a los que buscan a Dios y siguen a Dios. Para ser misionero y salir de la frontera donde vives, primero sé misionero en tu entorno, en tu familia, en tus amigos, en tu sociedad. Que Dios confirme un corazón pertinente a Dios, un corazón en afinidad íntima con Dios. Que Dios vea cómo valoras cada bendición que te da. Porque al fin y al cabo, en la casa se aprende a hacer bien o se aprende a hacer mal. Y mira lo que te digo, en cada congregación donde se reúnen los hijos de Dios, también se aprende a hacer bien y a hacer mal. Todo va, cómo tengo el corazón, o receptivo o no, a la palabra o a la bendición, al milagro, a la respuesta a mi oración que recibo de Dios. Por supuesto que el apóstol Pablo inició ese viaje y no fue un viaje de ida y arréglense porque ya les di la palabra y cada uno, el que quiso entender la entendió y el que no la quiso entender no la entendió. No, dice la Biblia, volvió antes de regresar a Antioquía, la ciudad de su origen, volvió otra vez por todas las ciudades, confirmando a los hermanos y mirando que la semilla sembrada, germinada, no se pierda, para estabilizar, para confirmar y para marcar con hechos que la preocupación sobrenatural que da el amor de Dios en nosotros para los demás está vigente. Y siempre me preocupa que la palabra de Dios
llegue y haga lo que tiene que hacer. Este es el inicio del primer viaje misionero de Pablo. Y uno va a descubrir, todos de alguna manera somos misioneros o apóstoles, que no es otra cosa que en la palabra española o castellana es enviado, pero enviado de Dios. Y somos enviados, munidos de todo lo que precisamos, precisamente para que lo que haga, escuchen, para lo que vivo, para lo que respiro, también sea para la gloria de Dios. Bueno, muy lindas palabras las que acabamos de escuchar de nuestro pastor. Es lindo el mensaje que se está transmitiendo acerca de cuál es el objetivo principal de un misionero, cómo es la postura que tiene que tener y cómo se destaca en la Biblia Pablo con este primer viaje en el cual tuvo varias experiencias encontradas. Por un lado tenía mucha gente que apoyaba a seguirlo, había mucha gente en contra. Bueno, de hecho, como fuimos recorriendo en el programa, tuvo algunos percances en su camino. Pero bueno, el mensaje es claro. Cuando vos tenés el llamado de Dios para poder dar de su palabra, para poder ministrar su palabra, está muy bueno hacerlo y tenés que saber que Dios te va a acompañar siempre en todo tu camino. Sí, que Dios te va a acompañar en todo tu camino, eso es importante. A pesar de las subidas y bajadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos cerrando este primer programa que estamos hablando acerca de los viajes misioneros de Pablo. Muy probablemente sigamos debatiendo acerca de los siguientes en los próximos programas. Sí. Pero bueno, el día de hoy ha llegado a su fin. Nos vamos despidiendo del equipo. Nicole, hasta la semana que viene. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan todos una linda semana. Gracias, después te iba a decir lo mismo. Bueno, hasta la semana que viene, pastor. Bueno, y incluso vos, Nicole, que tengas una buena semana. Buena semana a todos los oyentes. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Los vamos a dejar con una última canción que nos pidió un oyente. En este caso es una canción de Marcos Witt que se llama Dios Imparable. Hasta la semana que viene. Nos unimos hoy, te cantamos.
dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dile una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti, Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Señor. No me falta nada si te tengo a ti, a ti. No me falta nada porque te tengo a ti.